Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes, amplexos en Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio devocional bíblico sistemático y expositivo en base a la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Qué gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad que hoy entendemos que por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios es que estamos teniendo este nuevo estudio devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios. Y sepan que para mí es un honor, un placer, un privilegio y un gran gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes. Como siempre, los invitamos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo los días miércoles, viernes y domingos. Miércoles y viernes a las 9:30 de la noche, hora en base de la Ciudad de México, y domingos 8:30 de la noche, igual hora en base de la Ciudad de México. Todos los días miércoles tenemos estudio devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios. Ahorita estamos ya por terminar el estudio de 1 Tesalonicenses capítulo 4. De hecho, hoy es el penúltimo estudio de 1 Tesalonicenses 4 y vamos a ver el versículo 17 y dentro de 8 días versículo 18. Y bueno, pues todos los miércoles les esperamos aquí a las 9:30 de la noche. Y los días viernes tocamos temas diversos y especiales que son la sugerencia y petición de ustedes. Y los días viernes nuestras transmisiones son a las 9:30 de la noche también. Y los días domingos reunión de oración 8:30 de la noche. Pues dicho eso, vamos a iniciar. Antes de poder iniciar, pues un par de recomendaciones que queremos hacerles, sugerencias, es que vayan por la Biblia, tengan ya la escritura aquí a la mano junto con ustedes. Yo la tengo aquí a mi lado. Vayan por su Biblia, igual si quieren traer una hoja, libreta, pluma, lápiz, cualquier cosa para poder anotar, quizás un marcatextos, por aquí tengo uno. Si quieren subrayar algo en la Biblia, una nota adhesiva también por aquí tengo a veces. Si quieres escribir algo, poner cualquier comentario que tú creas pertinente y pegarlo en la hoja de tu Biblia, lo que te pueda ser útil para este estudio, adelante. Igual invita a tu familia a ver esta transmisión junto contigo para que puedan aprovechar ustedes ahí en casa a estudiar juntos la palabra de Dios en esta noche y tener un momento devocional de bendición entre ustedes, y esperando que pueda ser todo esto de bendición para la gloria de Dios. Por último, pues los invitamos y les agradeceríamos muchísimo si nos ayudan a compartir esta transmisión en vivo en sus redes sociales para así poder alcanzar a más personas por medio de la palabra de Dios. Ese es nuestro único interés. Dicho eso, vamos a iniciar como siempre con una aclaración muy importante. Hoy vamos a estudiar 1 Tesalonicenses 4:17 y es importante notar que no son únicamente las palabras del apóstol Pablo, como mucha gente lo cree, que como la Biblia fue escrita por hombres y los hombres son imperfectos, por lo tanto la Biblia es imperfecta. Y no es así. Necesitamos creer en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Necesitamos creer y confesar, hoy lo hacemos, la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, entendiendo lo que dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. O sea, entendiendo que la Biblia fue inspirada por Dios. Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró a los hombres que escribieron la Biblia para poder escribir lo que está escrito. Por lo tanto, entendiendo que la Biblia fue inspirada por Dios y que no son las palabras simplemente de Pablo, sus consejos o su sabiduría, sino que es la palabra de Dios, por lo tanto podemos hoy confesar con confianza que la Biblia es inerrante, creer la inerrancia de las Escrituras. La Biblia es infalible, la infalibilidad de las Escrituras. La Biblia es fiel, es verdadera, es fidedigna. La Biblia es perfecta de principio a fin. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia es perfecta y cristocéntrica, centrada en el Señor Jesucristo. Y no solo creemos en la inspiración de la Biblia, sino también creemos en su suficiencia, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, sí, pero también es útil. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, la Biblia es útil. Creemos que la Biblia es suficiente. Dicho eso, pues vamos a iniciar. Saludamos ayer a los hermanos que nos están ya conectándose, acompañándonos: Beatriz, Leti Cordero, Yamilet, bendiciones hasta Guatemala, Sonia Arillín también por ahí, fuerte abrazo, que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Pues vamos a iniciar con la lectura de lo que hoy vamos a estudiar, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, lo que hoy hemos titulado el arrebatamiento. Hoy vamos a hablar de esto con el favor del Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4, 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Debemos recordar el contexto inmediato de este pasaje. Recordemos que Tesalonicenses, como ya lo mencionamos en transmisiones pasadas, tiene una característica muy importante. Tanto primera como segunda de Tesalonicenses tienen un tema particular dentro de sus capítulos, que es la escatología, la doctrina del fin de los tiempos, o sea, lo que ocurrirá en el fin de los tiempos, en el fin del mundo, lo que le llamamos pues como
pues sí, escatología es la doctrina del estudio del fin de los tiempos. Y entonces recordemos que la Escritura nos habla que los que durmieron, dice, no quiero hermanos que ignoren, que ignoren que los que durmieron pues estarán vivos en el Señor, para que no tengan tristeza como el resto del mundo, sino que tengan esperanza, porque si Cristo resucitó, nosotros también tendremos vida. Después nos dice que nosotros los que quedemos al final y que lleguemos a la venida del Señor no precederemos a los que durmieron anteriormente. Y después dice que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá el mismo del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nos habla de esa gloriosa venida del Señor, lo que hablamos la semana pasada, la segunda venida de Cristo. Si no has visto nuestro video de la semana pasada, te invito a que lo puedas ver para poder entender mejor el contexto de lo que hoy vamos a hablar. Pero hoy vamos a seguir hablando de escatología, de esta doctrina del fin de los tiempos. Hoy vamos a centrarnos en un tema todavía mucho más profundo. Una vez que nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y hablamos la semana pasada de esa resurrección espiritual, ahora entendemos lo que nos dice el versículo 17. Y luego, o sea, después de la venida del Señor y que los muertos en Cristo resucitarán, dice, y luego nosotros, los que vivimos, obviamente en este tiempo Pablo escribió esto, pero Pablo daba por seguro que el Señor podía volver en cualquier momento, al día siguiente después de escribir esta carta quizás, y entonces en ese momento Pablo estaba vivo junto con la iglesia en Tesalónica. Obviamente, hoy, todo lo que en ese tiempo y en ese entonces conformaba la iglesia en Tesalónica, todos sus hermanos ya fallecieron, igual que el apóstol Pablo, pero eso aplica hoy en día a nosotros, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, vivos hasta la venida del Señor, y volvemos a recalcar un punto muy importante, hermanos. Es necesario denunciar hoy que hay muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos ministros, pastores, que por ahí andan diciendo que la venida del Señor va a ser tal día, tal mes, en tal año. No, eso no es verdad, eso es una falsedad gigantesca. El Señor Jesucristo dijo que ni aun los ángeles conocen ni el día ni la hora en el cual el Padre permitirá que el Hijo volviera nuevamente. Ni los ángeles saben. No hay día, no hay fecha, no hay hora. Y Cristo puede volver mañana, o puede volver una semana, o en un mes, o en un año, o en 10 años, o en 100 años, o en 1000 años. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí lo importante es que no tengamos su venida por tardanza. Que nosotros estemos conscientes de que el Señor puede venir en cualquier momento, y eso nos lleve a estar siempre en integridad delante de Él. ¿Por qué? Porque a lo mejor el Señor viene por segunda vez en 1000 años. Pero a lo mejor yo muero en 5 años, y yo tengo que estar de una manera íntegra delante de Él. Entonces, hermanos, nos dice, luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, y aquí viene la parte importante, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Por eso hoy vamos a hablar del arrebatamiento. Vamos a hablar un poco acerca de diferentes posturas escatológicas, la importancia que tienen y la conclusión más vital de todo tema escatológico, la conclusión más importante cuando hablamos acerca del fin del fin del tiempo. Nos dice que luego nosotros, los que vivimos, o sea, entendiendo los que están vivos en la venida del Señor, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hay 3 posturas escatológicas, hermanos. Cuando hablamos de la escatología, teológicamente hablando, hay 3 posturas, 3 escuelas teológicas de escatología que nos dan diferentes mensajes. 3 diferentes escuelas, hermanos. 3, y de una se desprenden otras 2. Entonces, en realidad son 3, que en realidad son 4. Ahorita vamos a ver cuáles son. La primera, que no nos vamos a centrar mucho en ella, porque la verdad no es una postura tan popular como las otras 3, es el postmilenialismo. Segunda, premilenialismo. Y dentro del premilenialismo encontramos otras 2 posturas. Por eso les digo que son 3, sí son 3, pero de estas se desprenden otras 2. Entonces son 3, que en realidad son 4. Entonces tenemos el postmilenialismo, en segundo lugar el premilenialismo, y dentro del premilenialismo se desprenden 2. Una, que es el premilenialismo dispensacional, y otra que es premilenialismo histórico. Entonces tenemos postmilenialismo, premilenialismo, y dentro del premilenialismo tenemos histórico y dispensacional, y la tercera es amilenialismo.
No sé qué postura escatológica ustedes tengan, hermanos, si es que en algún momento ustedes han estudiado o han apartado algún tiempo de su vida para estudiar escatología, lo cual creo que es importante y benéfico para nuestras vidas espirituales. Pero a lo mejor nunca habías estudiado escatología y es la primera vez que escuchas estas tres posturas, que en realidad son cuatro. A lo mejor parece que te estoy hablando en chino y a lo mejor no me entiendes lo que te estoy diciendo. No te preocupes, no pasa nada. No sé qué postura tengas tú. Yo personalmente tengo una postura en la cual yo creo firmemente. Y una postura que a lo mejor puedo cambiar más adelante de opinión, no lo sé. Pero ¿qué es lo que quiero explicarte? Vamos a poner, te quiero explicar un poco acerca de qué piensan estas posturas. El premilenialismo, básicamente lo más popular es el dispensacional. Cuando hablamos de dispensacionalismo, hablamos de gente que usa una hermenéutica, o sea, la exégesis dispensacional es fundamentada en la interpretación literal de las Sagradas Escrituras. Es decir, ellos leen la Biblia y la interpretan literalmente como está escrita. Si, por ejemplo, Apocalipsis nos habla de un milenio que va a durar 1000 años, ellos interpretan que el milenio va a ser literalmente 1000 años. Ese es por un lado el premilenialismo. Lo que cree el premilenialismo es que la iglesia de Cristo va a ser arrebatada antes de 7 años de tribulación. Antes de los años de tribulación. Y después de pasado el tiempo de la gran tribulación, va a venir Cristo con la iglesia que posteriormente fue raptada, fue arrebatada a reinar en el mundo por 1000 años literales. O sea, el diablo va a ser atado y va a reinar Cristo en este mundo por 1000 años literales con la iglesia. Después de esos 1000 años, el diablo va a salir libre y va a suceder la batalla final, por así decirlo. Y después de la batalla final, pues ya, la victoria final de Cristo. Eso es lo que de alguna manera, a grandes rasgos, de una manera muy general, es lo que cree el premilenialismo dispensacional. A lo mejor tú has creído en eso, pero no sabías cómo se llamaba, ¿no? Por otro lado, la postura que también es popular dentro de la teología de la escatología, hermanos, es el amilenialismo, que es una interpretación de la Biblia no literal, sino entendiendo que es un género apocalíptico. Y por ejemplo, en el caso del milenio, el amilenianismo no es que no crea que existe el milenio, sino que cree que el milenio ya está sucediendo ahorita. Que el reinado de 1000 años de Cristo, o sea, los 1000 años es un número figurativo y que significa que Cristo ya está reinando ahorita. Que el milenio ya está sucediendo en este preciso momento y que en cuanto Cristo vuelva por segunda vez, ya. Todo habrá terminado, ya no va a ser que arrebata a su iglesia, después tribulación, después va a volver con la iglesia a reinar en este mundo, y después otra batalla final y la victoria. No, sino que el amilenialismo cree que ya Cristo está reinando ahorita, que el milenio ya está sucediendo en este momento, y que va a pasar tribulación que los creyentes de la época que la vivan pues la van a atravesar, pero Dios los va a proteger en medio de esa tribulación, y que cuando Cristo vuelva por segunda vez, ya, eso habrá sido todo. Básicamente es a grandes rasgos lo que el amilenialismo postula. Ahora, hermanos, a lo mejor los estoy confundiendo un poco, no es mi intención esa. La hermana Nena Martínez nos dice que la verdad no sabe qué es escatología. No hay problema, hermana. La escatología es el estudio del fin de los tiempos. Cuando hablamos, por ejemplo, de cristología, hablamos del estudio de Cristo. Cuando hablamos de... se me fue el nombre. Cuando hablamos de cristología hablamos del estudio de Cristo. Cuando hablamos de neumatología hablamos del estudio del Espíritu Santo. Y así cada nombre de un estudio de una doctrina tiene ese nombre dentro de la cuestión teológica. Soteriología es hablar de la doctrina de la salvación. Y cuando hablamos de escatología hablamos del fin de los tiempos. Entonces, hermanos, esas son las posturas. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Para recibir al Señor en el aire. Hermanos, hay teología que es central y cardinal en la vida cristiana. Es obligatorio creer en el Señor Jesucristo, creer en el Espíritu Santo, creer en el Padre.
Creer en la Trinidad, creer en la obra vicaria de Cristo, creer en el poder del Espíritu Santo, creer en la elección del Padre. Y cuando hablamos de teología cardinal cristiana, todos los creyentes del mundo que verdaderamente somos cristianos tenemos que estar de acuerdo. No puede ser que, por ejemplo, mi hermana Beatriz, aquí presente, no crea en la Trinidad y yo sí. La verdad es que si mi hermana Beatriz no creyera en la Trinidad, ni siquiera sería mi hermana en Cristo. Desde un punto de vista bíblico, no podría ser ni siquiera una persona salva, ni una persona que podríamos considerar hermano en la fe. Entonces, cuando hablamos acerca de la doctrina central del cristianismo, todos tenemos que estar de acuerdo. Todos tenemos que estar de acuerdo que la salvación es por fe y por gracia y no por obras. Todos tenemos que estar de acuerdo en las cosas primordiales del cristianismo. Pero cuando hablamos de teología secundaria, podemos tener diferencias, como ya se los mencionaba. Hay diferentes posturas en cuestión al fin del mundo. Hay diferentes pensamientos en cuestión a escatología. Y eso no importa. ¿Por qué? Porque John MacArthur, por ejemplo, tiene una postura de escatología diferente a la que puede tener, qué sé yo, o que tuvo R.C. Sproul, un hermano que en paz descansa, está en el Señor. Y eso no quiere decir que uno esté bien o que uno está mal. En esta tierra, hermanos, podemos tener diferencias en nuestra manera de pensar en cuestión a teología. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que tú eres mi hermano en Cristo y yo también lo soy. Y que a lo mejor tú piensas que el milenio es literal y a lo mejor yo pienso que es figurativo y que ya está sucediendo ahorita. Pero ¿sabes qué? Tú eres mi hermano en Cristo y yo también. Yo soy hijo de Dios y tú también. Y a lo mejor algún día llegaremos los dos al cielo y a lo mejor nos daremos cuenta de que yo estaba equivocado y tú tenías la razón, o al revés, nos daremos cuenta de que tú estabas equivocado y de que yo estaba bien, pero estaremos los dos en el cielo. Eso es lo importante, hermanos. ¿Por qué les mencionaba las diferentes posturas que hay? Uno, para que ustedes puedan conocerlas. Y dos, porque hay gente que cree que el Señor nos va a arrebatar a su iglesia, después sucederá la tribulación, después de la tribulación el milenio, después del milenio la batalla final y la victoria final de Cristo. Y hay gente que cree que el milenio ya está sucediendo ahorita y que cuando el Señor vuelva por segunda vez, ya todo habrá tenido su fin. Y hace poco hablaba con un chico, precisamente hablábamos de escatología, en el club de lectura que tenemos para jóvenes, y este chico está estudiando teología, así como en un momento yo también lo estoy haciendo. Y le pregunté, oye, este chico se llama Andrés, compártenos, amigo, ¿qué postura, por lo que has estudiado últimamente, qué postura escatológica tienes? Y ella me dijo, yo pienso de esta manera. Y dije, y yo pienso de esta manera contraria. O sea, contraria aparentemente, ¿en qué sentido? En que son posturas diferentes. Y le dije, pero ¿saben qué? Y daba esa reflexión. ¿Saben cuál es la conclusión importante de todo esto, hermanos? ¿Sabes cuál es la conclusión importante de todo lo relacionado con el fin de los tiempos? Si van a ser 7 años de tribulación o si no van a ser 7 años, si el milenio ya está pasando o si el milenio va a pasar, que si Satanás va a estar atado literalmente o Satanás ya está atado ahorita figurativamente. ¿Saben cuál es la conclusión de todo? La cuestión de diferencias doctrinales, toda la conclusión importante de esto nos las da el final del versículo 17. Estaremos para siempre con el Señor. Los dispensacionales creen eso. Los premilenialistas lo creen, los postmilenialistas lo creen, los amilenialistas los creen. Todos aquellos creyentes, sea la postura escatológica que tengan, sean diferentes o no, todos tenemos la misma conclusión. Y es la conclusión que verdaderamente importa, que estaremos para siempre con el Señor. No importa si va a ser después o antes de 7 años, o después o antes de 1000 años. La importancia de todo lo relacionado con el fin de los tiempos es que estaremos para siempre con el Señor. Es de que Cristo ya está reinando. Es que Cristo ya está gobernando ahorita, es que Cristo ya tiene su reino, pero no ha sido consumado y que algún día el Señor volverá y cuando Cristo vuelva, ya la victoria ya es suya, ya está ganada y nosotros tendremos la dicha, el privilegio, la oportunidad, la gloria de estar con Él para siempre, para siempre. Sea que pasemos por 7 años de tribulación o no pasemos, o estemos en el milenio o no lo estemos, o el milenio ya esté pasando ahorita, o pasará después, eso, o sea, sí importa, pero no importa tanto como la conclusión. O sea, si pasa o no pasa, no importa, la conclusión es la misma. Todos creemos lo mismo, que estaremos para siempre con el Señor. Esa es la esperanza final de todo verdadero creyente. No conozco otra esperanza. No conozco otra meta final. Mas que estaremos para siempre con el Señor. Qué dicha, hermano. Qué dicha. Porque ahorita en esta tierra
Estamos con el Señor todo el tiempo. El Señor está con nosotros. Dios nunca nos deja. Ahorita el Señor está aquí conmigo y el Señor está allá con ustedes, mis hermanos. Y tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios en oración, alabarlo, estudiar acerca de Él a través de la Escritura. Pero de alguna manera estamos separados del Señor. ¿En qué sentido? En que no estamos literalmente delante de su presencia, como lo estaremos en el paraíso. Estamos con el Señor, claro está, pero también estamos en un mundo donde estamos rodeados de maldad, de pecado. En un mundo donde el enemigo tiene muchísima y gran influencia. Pero en cuanto todo acabe, hermanos, estaremos para siempre con el Señor. No estaremos un día, no estaremos una hora, no estaremos 5 horas. Es que lloro 5 horas a diario con el Señor. Gloria a Dios. Pero en ese momento estaremos para siempre. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Es más, en el cielo ni siquiera el tiempo existe, porque es la eternidad, ya es la eternidad. No hay tiempo, no hay reloj, no hay horas en el día, ya será para siempre. Estaremos para siempre con el Señor. Esa es la conclusión importante, hermano, y lo que hoy te quiero platicar. El arrebatamiento de la iglesia, sea que pase antes o después de lo que sea, la conclusión importante es que estaremos para siempre con el Señor. Es que estaremos para siempre con Él. Ya, hermano. Imagínate, gran día será aquel. Mucha gente piensa acerca del Apocalipsis y tú pregunta y haz la prueba. Pregúntale a gente, tanto cristianos como no cristianos, ¿qué te transmite el Apocalipsis? Y muchos te pueden decir, no, me transmite miedo, me da temor, me da pánico, me da terror, qué espanto. De hecho, cada vez que leo Apocalipsis me da miedo. No, amados. Verdaderamente lo que el Apocalipsis transmite es esperanza. Es un libro lleno de revelaciones de esperanza. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vemos en Apocalipsis? ¿Vemos juicios? Sí. ¿Vemos plagas? Sí. ¿Vemos calamidades? Sí. ¿Vemos desastres? Claro que sí. Pero ¿contra quién son esos desastres, hermanos? Contra los injustos y perversos. ¿Eso no es motivo de gozo para nosotros, hermanos? Porque es Dios ejerciendo su justicia con fidelidad y veracidad. Y por otro lado nosotros vemos alegría, gozo, paz, esperanza, victoria, triunfo. Esperanza, hermanos. Esperanza. La esperanza de todo creyente es estar algún día para siempre con el Señor. Estar algún día para siempre con el Señor. Eso es lo que transmite, hermanos, verdaderamente cuando entiendes eso. Y mucha gente dice, pues es que quiero estar listo para aquel momento, no me siento listo, no me siento preparado. ¡Qué bien! Está bien, hermano. Totalmente entendible, totalmente respetable que no te sientas preparado para aquel gran día. Pero siendo sinceros, hermanos, ¿quién de nosotros está preparado? ¿Quién de nosotros está listo para aquel momento? ¿Quién, hermanos? ¿Quién verdaderamente de nosotros está listo para poder decir, sí, yo en 5 años o yo en este momento estoy 100% preparado, que el Señor, si el Señor es más, si el Señor vuelve en este mismo momento, yo ya estoy listo, yo ya estoy preparado para recibirlo? ¿Quién, hermanos? ¿Quién verdaderamente está listo? Ninguno. Nadie. Ninguno de nosotros puede decir que está 100% preparado para recibir al Señor. Pues ¿sabes cuál es nuestro consuelo? Que cuando Cristo vino a este mundo y murió por nuestros pecados, por los pecados de sus escogidos, de sus ovejas, Jesús murió por nuestros pecados, todos ellos, pasados, presentes y futuros. ¿Y sabes cuál es mi esperanza, hermano? Que no importa lo que pase mañana. Si el Señor mañana viene y regresa, yo estaré delante de Él en su presencia y estaré en el paraíso. Y tengo esa seguridad, no por mí. Yo no soy un santito, hermanos. Yo no soy perfecto. Yo no soy justo por mí mismo.
Pero es la justicia de Cristo, hermanos, que nos es dada, que nos es imputada, es que nos justifica delante del Padre. Es Cristo el que nos garantiza la salvación. Así que yo tengo esa seguridad, no por mí, sino por lo que Cristo hizo en mí. Porque nosotros, hermanos, somos pecadores, hermanos, hasta los huesos. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída, depravada y pecaminosa. Es más, hermanos, aunque no pequemos, de todos modos, en sí mismo, nosotros somos pecado. O sea, nosotros mismos somos pecado. Nosotros humanamente somos pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces no es por nosotros, es por Cristo y su obra en nuestras vidas. Y esa es nuestra esperanza final, hermanos, que estaremos para siempre con el Señor. ¿Qué más podríamos pedir? ¿Qué más podríamos anhelar? Ya, hermanos, vale la pena. Vale la pena. No conozco un verdadero creyente que no piense que valga la pena luchar cada día en este mundo con tal de alcanzar esa meta. Vale la pena. Vale la pena, hermano. Vale la pena sufrir, ser tentados, atribulados, el pasar hambre, persecución, tribulación. Vale la pena. Porque cuando todo termine, ¿qué nos dice Apocalipsis? Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más hambre, ya no habrá más enfermedad. Y dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vale la pena llorar en este mundo, hermanos. Vale la pena sufrir. Porque algún día todo terminará. Y estaremos para siempre con el Señor. Aleluya, alabados el Señor, hermanos. Qué bendición tan grande. Te invito a que puedas leer los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22. Y date cuenta de lo hermoso, hermanos, que será aquel día. De lo bello que será aquel día. Pues bendiciones, hermanos. Vamos a leer unos comentarios que ustedes ponían por aquí. Por ejemplo, la hermana Nena pues nos decía que la verdad no sabía qué era escatología, sin problema, hermana. Les voy a pasar, hermanos, por favor, si alguien lo quiere, especialmente, como la otra vez les pasé a algunos que pidieron específicamente una enseñanza que les platiqué de Paul Washer, se las pasé específicamente, y también la publiqué en la página, una enseñanza de Paul Washer. Ahora hay una clase, hermanos, yo tomé una clase en internet con Sugel Michelén. Sugel Michelén es un maestro de escatología muy, muy bueno, hermanos. También hay otro pastor que se llama Sam Waldron, que también es excelente en escatología, hermanos. Sugel Michelén dio una clase en internet, en YouTube, está excelente, hermanos. Dura casi 5 horas. Hermanos, la vi completa y es excelente. Si alguien quiere profundizar más en lo que es escatología, adelante, se la puedo compartir sin problema. Nos dice la hermana Beatriz, está interesante, yo estoy tomando nota, estaba un poco confundida. Hermana, no te preocupes, es normal, no es una información fácil de digerir. Ya, si gustas, hermana, con tiempo me puedes escribir y te mando audio y te lo explico con mucho más detalle, hermanos. La hermana Martínez nos dice, tengo mucho que aprender. Amén, hermana, todos estamos aprendiendo, nadie sabe más ni menos. El Señor nos quiere seguir transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice Nena, mi creencia es que antes de que Cristo venga vamos a pasar la tribulación y después la recompensa con nuestro Señor. Amén, hermana, yo creo lo mismo. Amén, amén, será hermoso ese día, gloria a Dios, amén, aleluya. La hermana Irma, mi abuela, nos dice que igual ella piensa lo mismo, sería un día glorioso, gloria a Dios, amén, hermanos, amén. Pues hermanos, aclarando un poco rápido para que les quede un poco más claro lo que mencionaba, que a lo mejor trajo confusión a ustedes. Escatología, así de simple, es el nombre que le damos del estudio del fin de los tiempos. Les voy a poner un ejemplo común con mi carrera. Por ejemplo, yo estoy estudiando medicina, estoy estudiando en el área de salud para médico, cirujano, odontólogo. Pensando en el área de salud, hermanos, cuando estudiamos, por ejemplo, ahorita hace poco que estudiamos embriología
es el estudio del desarrollo embrionario, ¿ok? Entonces cuando decimos escatología, hablando de teología, que es el estudio de Dios y de las Escrituras, cuando hablamos de la escatología, hablamos del estudio del fin de los tiempos, ¿ok? Dentro de la escatología hay tres posturas diferentes, hermanos. Postmilenialismo, premilenialismo y amilenialismo. Lo que básicamente quieren decir, tanto el post, no le vamos a hacer tantito caso, hermanos, porque no es tan popular esa postura, pero el premilenialismo y el amilenialismo, el premilenialismo cree que Cristo va a venir por su iglesia, va a suceder el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Y después de la gran tribulación, Cristo volverá a este mundo con su iglesia y sucederá el milenio, lo que son 1000 años, un reinado de 1000 años literales de Cristo, y que el diablo será atado en ese tiempo, y después de que pasen esos 1000 años, el diablo se liberará y luchará contra Cristo, y Cristo tendrá su pelea final y la victoria final, y ya después de eso, ya, para siempre con el Señor, o sea, terminará todo. Eso es lo que cree el premilenialismo. Lo que el amilenialismo cree, yo, hermanos, personalmente me considero de una postura milenial. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que el amilenialismo cree es que todo va a suceder en un suceso. O sea, ahorita estamos aquí, pero lo que el amilenialismo cree, no de que el milenio no va a existir, pero el milenio no existe literalmente hablando 1000 años, sino lo que el amilenialismo cree, y es lo que yo creo, hermanos, es que el milenio, el reinado de Cristo, ya está sucediendo ahorita. Ya está sucediendo en este momento. Y los creyentes vamos a pasar por la gran tribulación, pero Dios nos va a proteger en ese tiempo de la gran tribulación. Y cuando Cristo vuelva por segunda vez, ya, fin de todo. Victoria final, batalla final, derrota del diablo, victoria final de Cristo, y ya estaremos para siempre con el Señor. O sea, sin que pase esto, después esto, milenio en la tierra. Eso es lo que yo creo, hermanos. Yo creo que Cristo ahorita ya está reinando. O sea, cuando Jesús ascendió, Él ascendió y está sentado a la diestra de Dios, lo dice Romanos 8, ¿no? El que está sentado a la diestra de Dios, el mismo Esteban, cuando iba a ser asesinado, dice, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. O sea, yo creo que ahorita Cristo ya está reinando, su reino ya está en este momento, su reino ya está establecido en este momento. Cristo yo creo que ya está reinando ahorita. Por eso yo creo que el milenio ya está sucediendo en estos momentos. Esa es la postura que yo creo, hermanos. Esa es la postura que yo creo. Y que cuando Cristo vuelva por segunda vez, ya, será esa venida y listo. Pues bueno, hermanos, un poco a lo mejor aclarando, si alguien, nuevamente le repito, quiere la clase de escatología de Sugel Michelén, que es un excelente pastor y maestro, Sugel domina muy bien la postura de la escatología. Sugel antes era premilenial. Sugel era premilenial, él creía en lo que el premilenialismo dispensacional dice, pero ahora Sugel nos narra en esa clase cómo él ahora es amilenial, la postura que yo también comparto, hermanos, cómo cambió de opinión, hermanos, y pues él cambió de opinión después de años y años de estudio, ¿no, hermanos? Un estudio y un conocimiento bastante profundo, hermanos. Entonces, hermanos, pues si alguien quiere el estudio de Sugel, que dura casi 5 horas. Yo lo escuché, la verdad, por partes, no lo escuché de jalón, pues sin problemas se los comparto. Y hermana Nena Martínez y Beatriz Martín o cualquier otra hermana, si tienen una duda más específica, contáctenme, manden mensaje y yo con gusto les mando un audio. Esta semana, hermanos, estoy libre de la escuela, tengo clases, pero es una semana como de descanso que nos dan. Después de semana de exámenes nos dan semana como de descanso, entonces hoy estoy bien relajado. De hecho, hoy mi tarea, básicamente, nuestra clase fue ir a un museo. Estuvo bastante padre, pues fuimos a un museo aquí en la Ciudad de México, pero básicamente estoy tranquilo, así que cualquier duda, escríbanos, hermanos, contáctenos y estaremos para servirles. Sin más que agregar, los esperamos el día viernes en nuestra transmisión en vivo, hermanos, a las 9:30 de la noche, pero mentira, hermanos, mentira. El viernes me invitaron a compartir, hermanos, a una iglesia, al grupo de jóvenes de la iglesia, hermanos. Y la reunión de jóvenes empieza a las 6 de la tarde, si no mal entiendo, y termina como a las 8:30. Pero la reunión de jóvenes es en Ixtapaluca. Para quien ubique, está lejos. Y yo saliendo de la reunión de jóvenes me regreso a mi casa. Calculo llegar a mi casa después de nuestra hora de transmisión. Entonces lo más posible, hermanos, es que la transmisión del viernes sea cancelada por esta única y exclusiva vez de tener
la invitación, hermanos, para la gloria de Dios, de ir a compartir a esta iglesia al grupo de jóvenes. Al contrario, hermanos, les pido por favor que me ayuden en oración para que Dios me utilice para poder ser de bendición para esos jóvenes. Y sin problema, de la próxima semana volvemos a nuestra transmisión normal, hermanos, sin problema alguno, ¿ok? Pero yo les confirmo, el día viernes en la tarde, hermanos. Pero de todos modos, cualquier cosa, tienen mi contacto, escríbanme, hermanos, y estoy para servirles en lo que se ofrezca. Bendiciones, vamos a despedirnos ya. Y tenemos a Beatriz Martín, a la hermana Nena Martínez, a la hermana Patti Medina, a la hermana Rosa. Claro, les pasaré el estudio a todas, claro que sí, a la hermana Paloma Enríquez también. Tenemos también a Irma Gaitán, Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación. Tenemos también ahí por ahí a nuestra hermana Maru, tenemos a Genaro Maya Vital. ¿A quién más tenemos por aquí, hermanos? Pues para saludar a Leti Cordero, tenemos a Gladys también. ¿Quién más? A Rosa Ponina, ya la habían saludado hace rato. Pati Arango, pues son un par de los que veo por aquí conectados, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho. Y como siempre terminamos, hermanos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.